Bueno, tal como lo habíamos prometido, ahora contamos con la presencia de Juan Lewis, un amigo de la casa, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho, Derecho Penal, ex ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe. Un gustazo tenerte acá con nosotros, Juan. Buenos días. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Hola, Juan. Bienvenido. Juan, estábamos charlando previamente con José Nani sobre esta dinámica, llamemos dinámica, procedimiento, modus operandi, de un grupo de psicólogas que realizaban determinados informes que impactaban dentro del Poder Judicial, ya sea a través del ámbito de familia, ya sea dentro del ámbito penal, en denuncias de abuso o de violencias específicamente. ¿Qué puedes contarnos al respecto? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo ves que impacta esto dentro del sistema? Bueno, yo también participé en esa denuncia porque tuve uno de los casos que están allí reseñados, en donde se hicieron estos informes amañados, digamos, que implicaron para una persona que durante 5 años no pudiese contactarse con su hijo, ¿no? Pero yo creo que hay que incluso ampliar la mirada, ¿cierto? Creo que hay que tratar de ver cómo está funcionando el sistema judicial en este punto. Y el sistema judicial incluyendo a muchos actores, no solamente los jueces penales, fundamentalmente también los fiscales en la parte penal, el Ministerio Público de la Acusación, que creo que ahí hay muchos problemas, y los tribunales de familia. ¿Qué sucede con esta clase de denuncias? Yo creo que acá no hay que decir que todas las denuncias son falsas o todas las denuncias son verdaderas, digamos, no, sí, claro. Eso es una pavada, digamos, la denuncia es un anoticiamiento que se le hace al sistema y el sistema investiga y si tiene elementos, juzga, ¿cierto? Acá no hay que tener esta clase de preconceptos, digamos, ¿no? Pero lo que se está viendo mucho es que aparece una de estas denuncias, a veces con muy pocos elementos fácticos para sostener una cosa así, y los tribunales de familia dictan una restricción, digamos, del padre con sus hijos, ¿no? Y después empieza la investigación en la órbita de la Fiscalía, y la Fiscalía se toma unos tiempos absurdos, digamos, unos tiempos increíbles. Puede llegar a estar años investigando estas cuestiones. Cuando yo reseño 4 o 5 años, no estoy exagerando, ¿cierto? Y a cualquiera que me diga lo contrario le puedo confrontar con casos, digamos, ¿no? Entonces, pero son 4 o 5 años que a lo mejor justamente a partir de el poco sustento probatorio, esa persona a veces no está presa, pero tiene una restricción cautelar mucho peor, que es que no puede ver a sus hijos. Claro. ¿Cierto? Y uno va y le dice a los fiscales, a ver, investiguen todo lo que quieran, pero levántenme la medida cautelar, permítanme ver a mis hijos. Y la Fiscalía le dice, nosotros no dictamos ninguna medida cautelar. ¿Y eso que tiene que ir a una audiencia con el juez de familia? Claro, para uno va y lo pide en familia, y en familia dicen, no, nosotros hasta que en la Fiscalía no nos indiquen que no hay ninguna sospecha, no lo vamos a hacer. Entonces se van tirando la pelota unos a otros y va el justiciable de un fuero al otro con una restricción. Y lo peor de todo es que la causa no avanza. Yo entiendo que si hay una denuncia por un posible abuso contra un niño, es lógico que se activen todas las alarmas, que se dicten restricciones, pero la restricción pues, tiene sentido si dura 10 días, 15 días, un mes, si hay prueba complicada, pero no 5 años o 7 como ha habido algunos casos. Eso es lo terrible. Y en esto es una cuestión que ya hay lógicas judiciales de trabajo, porque uno ve que estas cosas llegan a la Fiscalía Regional después de que algunos fiscales dicen no tenemos elementos para seguir sosteniendo eso. Y llegan a la Fiscalía Regional y la Fiscalía Regional dicen, bueno, a ver, estudienlo un poco más, pidan otro informe, o sea que hay una bajada de línea institucional para que estas cosas
se hagan de esta manera. En esos plazos. En esos plazos. Justamente, es que los plazos lo que apuntan es a diluir la cuestión. Y la presión, la presión social también, ¿no? Exactamente, y a cansar al justiciable. Claro. Creo que ese es el punto. Uno no está diciendo de ningún modo que no se investiguen estas cosas, que no se activen ciertos protocolos, pero hay un punto donde hay que resolver, ¿cierto? Hay un punto donde hay que decir, no hay pruebas, o hay pruebas que indican que no hubo ningún abuso, o cosas por el estilo. ¿Qué habría que cambiar el sistema? ¿Cómo se cambiaría el sistema para decir, bueno, a ver, el plazo de investigación es este? Digamos, ¿eso hay alguna forma? Esas cosas están fijadas legalmente. Hay plazos de investigación y por otra parte también hay plazos que están indicados por la razonabilidad. Claro. En una cuestión que para nosotros los argentinos es tan importante como es el vínculo paterno-filial, uno no puede tomarse 5 años, claramente. No. ¿No es cierto? Podrá decir un mes, eso tampoco hay que ser tan taxativo, porque cada caso tiene su peculiaridad. Obvio. Pero está claro que ya 6 meses es muchísimo tiempo y 5 años es una grosería. Sí. Y eso está pasando. Digamos, yo puedo señalarle muchísimos casos de esta naturaleza, o muchísimos casos que con muy pocos elementos son llevados a juicio donde se fija fecha con un sentido ni siquiera prioritario. Nosotros tuvimos un caso también de esta naturaleza que llegó a juicio, fue absuelto en juicio, como era previsible que iba a suceder, y como el imputado no estaba preso, porque era un abuso simple del que se lo acusaba, claro, no le ponían fecha nunca del proceso, pero esta persona, que quería ir a juicio para demostrar su inocencia, también estaba no pudiendo vincularse con su hijo durante todo ese tiempo que decían, bueno, hay otros casos más importantes, y no fijaron fecha. Claro, entra en un cuello de botella donde se exige la seriedad respecto a aquellos que están privados de la libertad, y tenemos esta cantidad de casos en los cuales quedan en un stand-by, que el régimen penal dice, bueno, nosotros no estamos dando ninguna restricción, que lo conocía, y el juzgado de familia dice, bueno, hasta que no se resuelva lo penal, yo no voy a activar ningún tipo de revinculación. Claro, a ver, aisladamente considerado, es lógico que un juez de familia diga, si hay una sospecha penal, no puedo resolver una revinculación. Y es lógico que si uno va a sede penal y dice, a ver, levántenme la restricción, y ellos no impusieron ninguna restricción, no pasa nada. Pero el ciudadano no distingue si esto lo hace el juzgado de familia, el fiscal, el juez penal. El Estado es uno solo. Por eso ustedes como auxiliares de la justicia, sí. ¿Qué explicación le dan a los clientes? Se lo pregunto a los dos. Bueno, es muy difícil yo soy un cliente, tengo 6 años. Sí. Porque termina diciendo, pero el abogado no sirve, porque empieza entra en un loop que no entiende qué está pasando. Claro, es muy difícil explicarlo. Yo creo que una correcta gestión, una correcta administración pública, sea de la justicia, del MPA, del que sea, implica hoy por hoy esta clase de articulaciones interinstitucionales. Claro. Tienen que saber que estas cosas pasan. Y si la resolución de un fuero depende del otro, bueno, tendrán que tener aceitadas las comunicaciones y los tiempos para que no pasen esta clase de cosas. Si yo hago una mea culpa como medio de comunicación, que muchas veces tenemos que ver con esto, y había una corriente ideológica donde, para decirlo de alguna manera, cuando era abuso, no importa, que caiga en el sistema ese que está, y me parece que también entró la justicia en esa trampa, ¿no? Una trampa política de un relato que se armó alrededor de un montón de denuncias, que muchas eran ciertas, pero se cambió como esa lógica. Hoy los medios de comunicación no atendemos esto, o lo atendemos muy poco. Bueno, yo quiero por ahí hacer algunas aclaraciones, porque es muy frecuente, especialmente por parte de la derecha, digamos, que con estas cosas se quiera embarrar las luchas feministas. Totalmente. Y entiendo que no tiene nada que ver una cosa con otra. No. Digamos, ser un mentiroso, ser un tramposo o ser un vago no es una cuestión de género. No. Hay Tampoco varones, mujeres, trans, lo que sea, que son mentirosos, vagos, tramposos, digamos, eso no es una cuestión de género. Entonces, justamente lo que creo acá es que esta clase de situaciones, que haya
algunas denunciantes que hayan aprovechado esto para sacar algún rédito económico o para sacarse una expareja de encima, como sucede también. No tendría por qué empañar los logros, digamos, de las luchas feministas en este último tiempo. Porque y cancelar a nadie por decirlo tampoco. Sí, porque tampoco es lo que, desde mi juicio, lo que se buscó. Lo que se buscó es justicia. Totalmente. Y si están habiendo estos resultados en algunos casos, no tiene que ver con la justicia y consecuentemente no tiene que ver con esas luchas. Lo que tiene que ver es con una falta de compromiso de algunos actores del sistema. Porque en la órbita del Poder Judicial tiene que haber un compromiso con la verdad y con los derechos del ciudadano. Entonces, tiene que saberse que lo que se busca es hacer una investigación correcta. Y que si no hay elementos para hacer esa investigación, bueno, en algún momento hay que darle un corte porque pueden estar padeciendo otros derechos vinculados a todo eso, como por ejemplo el que hablábamos recién. ¿Quién debería meter la presión sobre hoy el MPA como cuello de botella, digamos, el Poder Legislativo, y como un extrapoder que pasó a ser con la nueva Constitución, digamos? Porque ahí también entramos en un limbo. Porque cada vez que se ha metido el legislativo con el MPA, me da la sensación de que se lo ha manejado desde un punto de vista demagógico, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi opinión. Yo creo que, para empezar, el MPA es un órgano que tiene una actuación singular, ¿no es cierto?, uniformada, y es un órgano verticalizado, es decir, que tiene autoridades que yo creo que podrían tomar cartas en este asunto. De hecho, yo estaba señalando que estas cuestiones institucionales parecían incluso una bajada de línea, fundamentalmente en la órbita de la Fiscalía Segundo, lo digo por la cantidad de casos que están llegando a esa instancia y que presentan todos las mismas características, ¿no es cierto? Que llegan a ese punto y desde la Fiscalía Regional de Rosario se dice, bueno, a ver, hagan una medida más, o se toman 3 meses para resolver qué hacer con un legajo de investigación que no hicieron ellos, sino que hizo un fiscal inferior, ¿cierto? Entonces, me parece que hay personas que lo que tiene de bueno este sistema es que ahora se pueden ver los responsables, digamos, ¿cierto? Y yo creo que el MPA tiene cabezas y tiene sujetos a los que se los puede señalar para decirle, a ver si podés modificar esto, porque ya van varias veces que está pasando lo mismo. El problema es que nos pasa a los abogados y a muchos colegas, como José, que estuvo acá, que también les debe haber transmitido algunas cuestiones, es que nosotros estamos viendo que esto excede el caso a caso. Digamos, ya está teniendo un tinte sistémico, digamos, esta cuestión, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde hay que corregir un poco el rumbo. Las cabezas de estos poderes tienen la estadística en la mano. Tienen las estadísticas en la mano, tienen las presentaciones hechas y tienen la posibilidad de corregirlo. Me refiero a las cabezas del MPA, a las cámaras penales y las cámaras civiles, de las que dependen los tribunales de familia, y la Corte, por supuesto, ¿cierto? Estaría bien que el Poder Legislativo diga algo, pero yo creo que uno lo que ve en la experiencia es que están más pendientes de otros vaivenes que de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que todo el sistema judicial, como último garante de los derechos del ciudadano, es al que yo apuesto a que se comprometa, digamos, en la visibilización de estos problemas y en la transformación de eso, ¿no? ¿Vos entendés que cuando hablas del Poder Legislativo y esta influencia que tiene es que responde estrictamente a un discurso político, a un clamor popular, sin racionalizar las medidas, y se despachan buscando ese consenso, y después genera todos estos conflictos en sede penal? Sí, lo que yo veo es que hay como muy poco análisis, entonces se toman las cosas que le dice algún colectivo que llegue a influir en el legislativo en desmedro de otros, ¿no es cierto?
y que no, bueno, uno lo ve, ¿no es cierto? Todas las políticas públicas que últimamente se están trazando, que están modificando sensiblemente la fisonomía institucional de la provincia y del país, no han sido tomadas con la debida participación ciudadana, con la suficiente discusión por parte de los ciudadanos. Yo creo que hay políticas públicas que son tan importantes que no tiene que tomarla un legislador conforme lo que se le rebota en el cerebro en una tarde, ¿cierto? O con lo que le alcanza a decir un grupo de personas a un legislador. Sino que hay ciertas políticas públicas en las cuales hay que escuchar ampliamente a la mayor cantidad de involucrados y de interesados en el tema. Y justamente la legislatura es un órgano deliberativo, sí. Es decir, que producir sus decisiones, que se traducen en leyes, es algo que debería llevar tiempo. El tiempo que les debería llevar sería el tiempo de consultar, de examinar, de ver cómo se está llevando en la práctica. Y lo cierto es que uno no los ve a los legisladores muy metidos o impregnados de la actividad judicial. Entonces, uno dice, bueno, si no están tan metidos, está bien, tendrán otras prioridades, pero prefiero que no opinen de esto. Yo te lo que metan la pata. Te lo preguntaba en lo legislativo porque básicamente, Senado, diputado, pero Senado tiene territorialidad, tiene esas demandas propias de la sociedad, es decir, bueno, el vecino tal lleva 5 años sin vincularse. Digo, me parece que cuando entra en el sistema judicial es todo como mucho más abstracto. Para la demanda colectiva, digo, para la víctima o el victimario, en este caso, un padre. Por eso te lo decía desde ese lado. Digo, sí, creo usted como actores del sistema, sí. Claro, en realidad cuando entra al sistema judicial es exactamente al revés. Debería ser lo más concreto de todo. Sí, claro. Porque el sistema judicial es el momento de la individualidad. Claro. Se ocupa de un caso concreto. Total. A veces, ocuparse de un caso concreto lleva a perder de vista que hay problemas que son sistémicos, claro. ¿no es cierto? Pero bueno, lo que sucede ahora también es que hay algunos actores, especialmente en esta clase de temas, que deciden con base en prejuicios, o peor todavía, no deciden qué es lo que pasa acá, ¿no es cierto? No resuelven nada con la esperanza de que los ánimos se aplaquen, con miedo a las eventuales responsabilidades si equivocan esa decisión, porque también hay que decirlo, uno ve que el Poder Judicial está bajo una presión que no tiene otro correlato en otras épocas, ¿no es cierto? Sí, bueno, a lo mejor en la época de los militares. ¿A qué se debe tanta presión? Y desde mi punto de vista, a una voluntad de colonizarlo. ¿Ah, sí? Digamos, ¿Desde el lado de la política? Desde el lado de la política, sí. Sí, indudablemente, claro, a cualquiera de los actores políticos les sirve tener una pata judicial y mucho más les sirve que el Poder Judicial resuelva conforme sus intereses. Digamos. Bueno, yo creo que hay una voluntad muy clara en ese sentido. Una voluntad muy clara que se traduce en la forma en que se eligen los magistrados, sean los fiscales, sean los jueces, en la forma en que se presiona, digamos, las cuestiones económicas relativas al Poder Judicial, ¿cierto? Lo que ha determinado, por ejemplo, que haya una cantidad desproporcionadamente baja de defensores públicos, que es una cuestión que, claro, no se nota porque la defensa pública lo usan los más pobres. Claro. ¿Y por qué es eso? ¿Y a qué apunta eso? ¿A gastar a quién? Bueno, apunta porque el Poder Ejecutivo ha tomado acá como una de sus banderas una presunta lucha contra el crimen, y lo ha planteado en términos incluso bélicos, y ha generado una serie de movimientos efectistas, como por ejemplo una cantidad desproporcionada de fiscales que se ocupan de cuestiones puramente también efectistas y no de problemas reales de la gente, y no en relación a la cantidad de defensores, por ejemplo. ¿Crees, hablábamos de una foto de Puyaro con la jefatura de los fiscales, ¿crees que también tiene que ver en línea con lo que estás diciendo vos? Esta foto es por este último problema en relación a las resoluciones sobre microtráfico. Bueno, yo creo que comunicaciones interinstitucionales tiene que haber.
De modo que estas reuniones no me parecen mal. Mucho más entre el órgano encargado de la política criminal, que es el Ministerio Público de la Acusación, y el Poder Ejecutivo. Hasta ahí lo veo razonable. Después, yo creo que toda esta polémica que hay en torno a los criterios judiciales relativos al microtráfico, creo que sí es un dislate institucional. Y te explico por qué. Por favor. Porque, para empezar, de la cantidad de casos de microtráfico en que la Cámara ha decidido mandar a la órbita federal, son muy poquitos, pero muy poquitos. Son, no sé si 6 o 7, ¿cierto? Por otro lado, yo no conozco los 6 o 7 casos, pero sí 2 o 3 de ellos. Y cuando uno ve que hay varios kilos de sustancias, de drogas comprometidas en el asunto, 40 personas, ramificaciones que abarcan contactos con municipios o comunas y con la policía, bueno, ya no puede seguir hablando de microtráfico, ¿cierto? Se trata, indudablemente, la ley de microtráfico no fue un permiso para el Poder Judicial Federal de que no trabaje, claro. ¿no es cierto? Tiene que resolver esa cuestión como una gran organización que es, o que no es, pero lo tiene que resolver el órgano competente, que es la Justicia Federal. En realidad también es lo que pasa un poco con todas estas causas de microtráfico, ¿no? Que pareciera que se trata de sacarle trabajo a la órbita federal, y en realidad lo que se está haciendo es fraccionar las investigaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la justicia ordinaria se ocupa de lo micro y entonces nunca va a llevar a agarrar a ningún pez gordo, claro. ¿cierto? Y cuando se enganchan, digamos, asociaciones de esta naturaleza, pretenden que no tiene que intervenir la justicia federal tampoco. Entonces, ¿para qué está? Digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa, es que hay auténticos casos en que no son microtráfico, sino que son narcotráfico, y a veces gran narcotráfico, y que merecen ser procesados por el sistema de esa forma, como casos grandes. Entonces, en este sentido, este capricho de los fiscales ordinarios, provinciales, de querer quedarse con esas causas, me parece que es eso, es un capricho, o porque les da visibilidad. Con un discurso temerario, por otro lado, con un discurso temerario. Temerario porque... digamos, le cargó a la Cámara o a los miembros de la Cámara. Y a ver, la violencia en Rosario, me parece como fue, digamos, limitarse a una... Completamente, porque ellos saben que no es así. Digamos, saben que no depende de eso. Claro. De que no depende de esas resoluciones. Porque, a ver, tranquilamente los operadores, y acá también va el Poder Ejecutivo que tomó partido en este tema. A ver, no debería importarle si el encargado es el fiscal ordinario o el fiscal federal. Tiene que ir y hablar con el fiscal que corresponda para coordinar acciones. Total. Es lo mismo, ¿por qué puede hablar con unos sí, con otros no? Ese es el problema. Yo creo que acá indudablemente se están jugando otras cosas, y también, como decía recién, hay una voluntad de colonizar el Poder Judicial, es decir, de orientar las resoluciones, de buscar resoluciones a medida, ya sea poniendo actores específicos, ya sea presionando a través de los medios, porque también, ¿por qué tiene que estar en los medios esto? Si este era un debate puntual con reglas de juego claras, era un incidente de competencia. Adentro del sistema de ustedes, digamos, de la justicia. Todos los abogados sabemos eso, que vamos, hacemos un planteo, ganamos, perdemos, muchas veces nos enojamos, pero no lo planteamos como que puede venir la Tercera Guerra Mundial o va a haber miles de muertes por esto, y no. Yo creo que hay muchas cosas más graves incluso que pueden tener correlato con la seguridad ciudadana y tampoco se han discutido de esta forma. Yo quiero detenerme en ese punto porque la discusión como se ha dado se plantea como o lo toma la justicia ordinaria provincial o el hecho queda impune.
no se habla de una continuidad en el fuero competente como el federal, sino se habla claro. de como, bueno, si yo no puedo investigar esto no se va a investigar. Ese es el mensaje que se le está dando a la sociedad hoy. Claro, y es un mensaje incorrecto. Digamos, a ver, hay órganos que existían incluso de antes de la ley de microtráfico. El punto es coordinar con esos órganos, digamos, que son las fiscalías federales. Claro. Incluso son fiscalías federales que en algún momento podrán haber estado medio maltrechas en cuanto a recursos, pero no es el caso ahora, que están ingresando una cantidad impresionante de funcionarios con el advenimiento del nuevo sistema procesal penal federal. Entonces, también podrían coordinar acciones desde esos lugares. Sé que el Ejecutivo se está sentando con los fiscales federales y que se coordinen acciones, pero el mensaje que deja esta polémica pareciera que tiene mejor coordinación con uno que con otro, o tienen más confianza con uno que con otro, o no sé qué, digamos. Pero por alguna razón, acá lo que tiene que saber la gente es que no es que se quedan sin investigar esos casos, ni lo que se procura es la impunidad, sino que lo que se procura es que se canalicen como establece la ley previa. Te aprovecho y ya que se metió en el sistema, en el federal, el acusatorio, ¿cómo evaluás el acusatorio en el provincial desde su instalación? ¿Mejoró la justicia de Santa Fe? A ver, lo que me preguntás no me es ajeno. No lo sé, por eso. A lo mejor me comprenden las generales de la ley, como decimos los abogados en el punto. Yo creo que Santa Fe adscribiese a un procedimiento acusatorio era inevitable, ¿cierto? Era insostenible lo que estaba pasando en la provincia de Santa Fe. Era insostenible, habían empezado a salir fallos de la Corte de la Nación, que tampoco era la corte más progresista del planeta, ¿no es cierto? Pero ya era insostenible lo que pasaba en Santa Fe. Ese sistema de administración de justicia penal no podía acompañar ninguna investigación. Después, lo que sucede ahora también depende mucho de las personas. Hay tipos que están más capacitados, tipos que son más responsables, más comprometidos, y otros que no, como en todo, digamos. Sí, con todo lo... Yo creo que era insostenible lo que pasaba antes. No podía no hacerse ese cambio. A la corta o a la larga iba a venir, y mejor que se hiciese con un proyecto consensuado, discutido, como fue lo que sucedió, porque el código que se implementó, ahora, bueno, se le han hecho un montón de reformas unilaterales, de 3 o 4 iluminados de la legislatura provincial, que se decidieron reformar el código. Ahora, este proyecto es un proyecto en el que se elaboró en la época de Obeid, que se comenzó a implementar en la época de Wiener, se puso definitivamente en funcionamiento en la época de Bonfatti, es decir, una política de Estado. Acá no había un partido u otro. Total. Digamos, el código está escrito por una administración, implementado por otra. Era una política de Estado. Y bueno, y en ese sentido creo que esta reforma que hubo en Santa Fe fue virtuosa. De hecho, está siendo muy analizada en muchos lugares, porque hay códigos que son muy buenos y sistemas que son muy buenos, pero no tienen el nivel de conflictividad que tiene nuestra provincia. Claro. ¿Cierto? Y necesita tener una herramienta, como es el sistema de administración de justicia, acorde a ese nivel de conflictividad. Y es por eso que Santa Fe, desde ese punto de vista, ha tenido un proceso de reforma muy virtuoso. Ahora, a varios años de la definitiva implementación, yo creo que se está cayendo en algunos peligros que me parece importante reseñar, porque también los reseño en mi actividad profesional, digamos. Uno tiene que ver con un equivocado concepto de rendición de cuentas. Es decir, los fiscales están muy pendientes de la imagen que tienen, de cómo satisfacer los intereses de las víctimas, etc. Pero pareciera eso llevarlos a una posición demagógica, ¿cierto? Pareciera llevarlos a decir, bueno, la víctima siempre tiene razón,
demoremos las cosas porque le conviene a la víctima, aunque no haya elementos para ir a juicio. Todas esas cosas no corresponden en ningún sistema, ni en un sistema reformado, ni en un sistema sin reformar, no corresponden en ningún sistema. Y hay algo mucho peor en términos sistémicos, mucho más grave, que me parece que es interesante destacarlo en este lugar ahora que lo preguntas. Desde mi punto de vista, en nuestra provincia está haciendo estragos una institución que es el juicio abreviado. Okay. Juicio abreviado es, justamente lo que se hace es evitar la audiencia de juicio, evitar la producción de pruebas, llamar a los testigos, y el imputado se declara culpable y se le aplica una pena presuntamente más baja que la que le correspondería si hubiera ido a la audiencia de juicio. ¿Qué está generando eso? En primer lugar, que hay como una búsqueda acelerada de todos los fiscales de conseguir condenas en juicio abreviado. ¿Por qué? Porque a ellos les significa un punto, o sea, lograron una condena y evitaron el desgaste que implica un juicio, el trabajo que implica un juicio, que es mucho, ¿cierto? Sí. En segundo término, eso les permite mostrar estadísticas, mostrar que están funcionando bien, es decir, mostrar que están trabajando es esencial a cualquier burocracia. Digamos, cualquier burocracia quiere demostrar que cumple, digamos, ¿no? Y eso también les sirve a ellos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista estructural, el juicio abreviado es una coacción que se le hace a una persona. Porque se le dice, yo te meto en prisión preventiva, claro, te pongo todas estas restricciones, salvo que vos te declares culpable. Entonces te declaras culpable, te pongo restricciones más leves, te pongo una pena más leve, etc. Hay muchísimos casos, no casos singulares, muchísimos casos en los cuales la audiencia para ratificar el juicio abreviado ha funcionado como audiencia de excarcelación. La persona estaba en prisión preventiva y firma un proceso abreviado y se va en libertad con una condena condicional. Si se va en libertad con una condena condicional es porque nunca debió haber estado en prisión, claro, mucho menos preventiva, ¿cierto? Bueno, y parece y se está utilizando de esa forma. Les doy algunos datos, hay muy pocos datos y el sistema oculta estos datos, no se buscan estos datos tampoco. Pero la Universidad Nacional del Litoral hizo una compulsa solamente en la órbita de la primera circunscripción, o sea, en la órbita de la circunscripción Santa Fe, para ver cómo estaba funcionando el juicio abreviado, y los datos que obtuvo son sorprendentes. Del total de las condenas en juicios penales, el 97% se habían llegado con un juicio abreviado. No puede ser. 97%. A los cuales todos con prisión preventiva. No sé si todos, algunos serán con prisión preventiva, otros sin prisión preventiva, pero condenas penales. Hay un 3% de juicios, digamos. Un 3% en realidad hay más juicios, un 3% de juicios que derivan en condena. Claro. ¿Cierto? Pero cuando uno llega a la condena, de todos los condenados, el 97% hoy por hoy llega a través de un juicio abreviado. Eso significa varias cosas. En primer lugar, que el juicio, que es lo central, pasó a ser una cuestión excepcional. Claro, sí, muy excepcional. Muy excepcional. Los estudiantes de Derecho que están un semestre entero estudiando cómo trabaja el defensor, los recursos que se pueden poner, las exigencias del sistema interamericano de derechos humanos, el artículo 8 de la Convención San José de Costa Rica, todas esas cosas, son expertos en lo excepcional. Claro. Digamos, lo ordinario es que la persona acabe por declararse culpable. Eso por un lado. Por otro lado, con esto se le está dando un poder inusitado a los fiscales. Y entonces salimos de un sistema en donde todos criticábamos al juez de instrucción porque hacía
investigaciones incontroladas, etcétera, y pasamos a un sistema donde le damos la suma del poder procesal a un fiscal, ¿cierto? Y eso no corresponde. En tercer lugar, este mecanismo del juicio abreviado, en algún punto, es un mecanismo extorsivo. Sí, 100%. Que hay muchas personas que dicen, no, yo no me voy a ir a arriesgar a ir a juicio a ver si encima me va peor y me van a poner una pena más grave. Y es este mecanismo extorsivo, y esto no lo digo yo, lo digo extorsión no haciendo referencia a un delito concreto, sino hablando en términos metafóricos, digamos, ¿cierto? Pero esta cuestión, incluso llamándolo extorsivo, ya lo han señalado muchos criminólogos respecto del funcionamiento del sistema norteamericano, ¿no? Que algunos historiadores del derecho han comparado el juicio abreviado y esta forma de funcionamiento, muchas veces basada en objetivos demagógicos o estadísticos, ¿cierto? Lo han comparado con el funcionamiento de la tortura en la Edad Media. Sí. En la Edad Media, ¿qué pasaba? Habían puesto un estándar muy alto de valoración de la prueba. Habían dicho, ciertos delitos de sangre se prueban con 2 testigos directos o la confesión del imputado. Claro, en un homicidio era muy difícil conseguir 2 testigos directos, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscaban? La confesión del imputado. Claro. Para buscar la confesión del imputado se institucionalizó la tortura judicial. Y de esa forma lograron, el sujeto confesaba, dejaba de sufrir tortura, pero había una condena y resolvían un caso. En esta época está sucediendo algo aproximadamente semejante. Hay como una renuncia de los fiscales a trabajar tanto, hay estándares bastante serios sobre cómo llevar a una persona a juicio, sobre cómo valorar la prueba, sobre qué grado de convencimiento tiene que tener el juez al momento de resolver, pero claro, todos buscan un atajo. Logran que el imputado se declare culpable y con eso, listo, no se hace el juicio, se trabaja menos, se resuelve un caso más rápido. Ese es el problema. Yo creo que estos números nos deberían llamar a la reflexión. Totalmente. Porque lo que uno ve desde adentro son cosas que, obviamente, el imputado que ha cedido y ha consentido en declararse culpable para no tener que enfrentar algo a lo mejor más grave, bueno, esa persona obviamente no se va a quejar. ¿No es cierto? Porque le van a decir, bueno, no te hagas problema, seguimos con esto más grave. Y después esto se enmarca dentro de lo que son las salidas negociadas. Pero el código tiene un catálogo amplísimo de salidas. Incluso la ley de fondo, hubo una modificación en el año 2015 del Código Penal que permite muchísimas más, porque ahora se pueden extinguir la acción penal por conciliación o por reparación, que son todos sistemas que tendrían un muy buen papel que jugar en los delitos económicos, digamos, en los delitos patrimoniales. Bueno, todas estas salidas no se exploran. O sea, los fiscales se concentran en tratar de conseguir una condena a través del juicio abreviado. Y además, ya quinta cuestión que te señalo, es que vos hablabas de una salida negociada. Cuando se presenta el juicio abreviado, se lo presenta como una salida negociada. Se juntan el fiscal y le dice, tengo todas estas pruebas en tu contra. El imputado dice, tiene todas estas pruebas en mi contra, probablemente me condenen, entonces me declaro culpable antes, ¿cierto? Pero en realidad no es una negociación, no es algo que se hace en paridad de situaciones, porque la persona que está en prisión preventiva o la persona que está sufriendo cualquier restricción a causa de un juicio, no es una persona que tiene plena libertad para decidir las cosas. Totalmente. Es una persona que está indudablemente coaccionada. Entonces, bueno, puede suceder, como pasa muy frecuentemente, que haya gente que se hace cargo de cosas que no tiene que hacerse cargo, que se queden sin investigar muchos juicios justamente porque se los bloqueó con una resolución anticipada de esta naturaleza. Eso es, creo que, una
perversión que está teniendo el sistema. Lo dejamos para otro episodio, pero podemos hablar de cómo mejorar eso, que me parece interesante, digamos, de a poquito decir, bueno, a ver, dejamos de mínima para el próximo episodio. Sí. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos por haber estado al otro lado.